Volvemos otra semana más, señores, esta vez con la continuación del Herrero Legendario, parte 12. Coge unas papitas, una gaseosa, ponte cómodo y prepárate porque seguimos con el resumen. La historia continúa con Greed haciendo un recuento de ganancias. La incursión de Malacus supuso un beneficio de 40 millones de wones coreanos. Con la lanza de Pong ganó 960 millones de wones coreanos, mientras que evaluar y reparar equipamiento del gremio le dio 10 millones de wones, es decir, que en total obtuvo más de 1 billón de wones coreanos de beneficio. A lo que además se debe sumar la reciente venta del orbe de Malacus, con el que obtuvo otros 360 millones de wones coreanos. Greed reía a todo pulmón, se vendieron la esfera por $600.000 y la lanza de Pong por $800.000 aun cuando son objetos de rango único. El protagonista se burlaba de sus compañeros, Pong, Jishuka y los demás no pueden ser tan tontos. La espada de la autotranscendencia solo vale $200.000, idiotas. ¿Cuándo van a ser tan estúpidos como yo?, se preguntaba el protagonista, arrepentido de vender la espada de categoría legendaria a ese precio. Greed golpeaba su cabeza contra la mesa, le molestaba haber perdido tanto dinero. Aunque realmente había ganado unos 1.400 millones de wones en total. Greed decide no pensar más en ello, pues con la venta de la espada también consiguió convertirse en una persona distinguida en Winston, con lo que se quedó exento de pagar impuestos. También forjó un escudo legendario y aunque fuese robado, con ello se derrotó a Malacus, aumentando su afinidad con la señora de Winston Irene y pudiéndose unir al gremio Sedaka. En general su situación se volvió muy favorable. Encima no tenía tiempo para preocuparse por el pasado, todavía tenía que terminar el ítem de Ibelin. Este tipo de espadas es el ítem que más dificultad tiene entre los objetos que Greed ha forjado. El material para forjarlo era súper raro y esos imbéciles lo arruinaron. Entonces los pensamientos del protagonista son interrumpidos por Ibelin. Este entra en la herrería emocionado, puesto que finalmente había vuelto a conseguir los materiales para forjar otra espada. Greed llevaba 2 días sin escuchar noticias del novato, pero se alegró de que los consiguiera. Ibelin por su parte comenta que le costó mucho conseguirlos, pero pudo obtener materiales suficientes para otra espada. Greed revisa los materiales y le promete que la tendrá para mañana. A partir de ahora intentaría alcanzar al herrero albatino. Ibelin por su parte alaba las destrezas de Greed en el combate que ocurrió hace unos días. Se había ganado el respeto del joven. Greed se sonroja pensando que Ibelin tenía buenos ojos. Greed ganó fama por ese incidente y ahora lo conocían como el psicópata o el carnicero. El prota piensa que fue por culpa del horrible aspecto del casco que llevaba, por lo que cuando tuviese tiempo se forjaría uno más elegante. Greed piensa que si sonríe se vería bien, pero Ibelin le pregunta que si se encontraba mal pues tenía muy mal rostro, comentario que molesta al protagonista. Por ende, echa al jugador de la herrería para trabajar tranquilo. El objetivo de Greed era obtener por lo menos la categoría épica. Sueña con saldar la deuda de $700.000 de su padre, y después de ello se compraría un coche de $800.000. Su vida dependía de los ítems que forjase, estaba dispuesto a cambiar su imagen para joder a los medios de comunicación de Satisfy y a Hyung, y empezaría por la espada de Ibelin, la cual vemos que al final resultó ser de grado raro. Esto no le valía ni para comprar ni los neumáticos de su coche soñado. Greed estaba jodido, quizás podría quitarle algo de dinero a Regas, aunque recuerda que todavía está buscando su escudo. Entonces mira el trozo fallido de espada, en realidad todavía tenía algo de material. Y aunque se hubiese mezclado con el acero ensangrentado, si lo fundía podría intentar forjar otra más. Aunque estuviese hecho con materiales de baja calidad lo vendería a un precio elevado. Al día siguiente en la herrería, Jishuka intenta consolar al joven jugador, pero Ibelin explica que no está decepcionado pues aún siendo de grado raro las producciones de Greed son de excelente calidad. Esta conversación despierta al soñoliento Greed que pregunta si ya han visto las espadas. El novato agradece el trabajo del herrero, y Greed comenta que no todas las cosas siempre salen bien pero logró forjar otra espada que está en la silla. Ibelin no la había visto y Greed comenta que la hizo con los restos que quedaron de la pieza que el gremio gigante arruinó pero logró forjar algo extraordinario. Incrédulos Jishuka e Ibelin observaban la espada legendaria que Greed forjó. Thorn de la Agonía, con más de 400 puntos de ataque y habilidades únicas. Ibelin no podía creer que fuese real y Greed explica que esta es su primera creación que nació con emociones,
pues contenía la sangre de Ibelin y era hostil contra su creador que la descuidó y abandonó. Contaba con nivel 210 y si alguien que no fuese Ibelin la portaba había un 100% de probabilidad de ser maldecido. Grid piensa que era interesante además de que aumentó todas sus estadísticas en 25 puntos permanentemente y ganó 1000 puntos de reputación por la forja de un ítem legendario. La maestra de gremio no podía cerrar la boca, según lo que escuchó el rango único era el límite de los pocos maestros artesanos de la historia. Los objetos legendarios solo se podían conseguir en incursiones porque el sistema hacía imposible crearlas, por lo que Grid debía ser especial. Jisuka da un paso al frente y pregunta directo a Grid, solo había una manera de que puedas forjar objetos legendarios. Y mirando al prota le pregunta si tiene una clase legendaria. Grid se sorprendió por la pregunta, esperaba ocultarlo hasta el final. Pero, ¿por qué lucía tan sexy? Si se le quedaba mirando así un segundo más Grid le daría todo lo que tenía. Por lo que desviando la mirada el prota afirma tenerla. Entonces, Jisuka se abalanza sobre el protagonista y lo abraza alabándolo por ser el mejor. Grid por su parte intenta concentrarse, el incidente de Ahyung sucedió hace muy poco y no podía volver a caer, pero se sentía muy bien. Entonces Ibelin interrumpe la escena y agradece al prota por la espada, decide que la comprará ahora mismo por $1.000.000. Pero Grid lo rechaza pidiendo 3 millones, cantidad que le parece exagerada al novato. Este comenta que sus características son asombrosas pero por la pasiva del arma solo podía usarla Ibelin mismo y vuelve a lanzar su contraoferta. Grid le pide que se la devuelva y expresa que le vio en la cara cómo intenta apuñalarle por la espalda traicionando su gratitud. Ibelin pregunta que si estará bien por la maldición y el prota hace uso de su destreza con la espada sorprendiendo a Ibelin. Vemos que ventanas notifican que la espada intenta maldecir al prota, pero es inútil por la pasiva de Pagma. Grid entonces explica que si no se la compraba la usaría él mismo. El sorprendido Ibelin se preguntaba qué clase tendría Grid. Estoy siendo generoso, lo venderé a $2.5 millones como descuento a los miembros del gremio, ofreció el protagonista harto de ser un idiota por la venta de la espada de autotranscendencia. Más tarde en la vida real, vemos que Grid le pide a sus padres que con ese dinero pague su deuda y con lo que sobrara podía arreglar la tienda. Grid les agradece por el esfuerzo que hicieron durante tanto tiempo y la madre le pregunta de dónde sacó tanto dinero. El padre por su parte explica que el papel de los padres es cuidar de la familia y se disculpa con su hijo. Grid piensa que su padre no está pensando en todas las cosas que hizo como pilar de la familia durante los últimos años y murmura que la posición de padre es desgarradora. Tenemos que apoyarnos, eso es lo que hace una familia, dijo feliz por poder ayudar a su familia. Su hermana estaba orgullosa de él y le pide que gaste con moderación, pero Grid comenta que la vida no funciona así. Pues vemos que en la cochera, Grid le presenta a sus padres su nuevo coche de $800.000. La madre lo golpea por comprar cosas innecesarias sin pensar, pero Grid piensa que se siente bien, pues eran golpes con una energía maternal especial. Si tú también sentiste esta energía en los chancletazos de tu madre, suscríbete al canal. Continuamos la historia en la escuela de Shin Se-ge, la hermana de Grid. Esta sale de clases junto a su amiga Yerim. Los chicos de la escuela observan enamorados el dúo de chicas y las alaban por su belleza. Además de ser bonitas y parecer celebridades, las chicas están en el top 5 en calificaciones a grado nacional. A Yerim le parecía gracioso que hubiese una fila tan larga de chicos mientras que Se-ge se sentía incómoda. Yerim abraza a su amiga, y saludando a los chicos anima a Se-ge a que lo haga también. Pero esta última pide que no lo haga pues la situación se pone peor cuando les presta atención. Entonces Yerim pide que le presente a su hermano, pues Se-ge lo había estado escondiendo de ella y furiosa le exclama que tratándose de ella no le dejaría acercarse a su hermano. Momento en el que Grid hace su aparición saludando a su hermana. Yerim se sorprende y pregunta que si realmente son hermanos, o tal vez su amiga fue adoptada, pero Se-ge confirma que Grid realmente es su hermano mayor. Grid se presenta cordialmente con la amiga de su hermana pero esta le pide que se aleje para no pegarle su fealdad. Bueno, hablemos en el camino. Suban, dijo el prota abriendo el coche con la llave. La amiga de Se-ge se sorprendió al ver que el hermano de su amiga tuviese el último modelo de un automóvil tan costoso. Y montada en el carro le pide a los chicos que se apresuren, siendo más respetuosa con Grid en esta ocasión.
CG le pregunta al prota que si ocurrió algo, a lo que Grid contesta que necesitaba la ayuda de su hermana, para que le aconsejase a fin de lucir bien en la reunión de excompañeros de mañana. Al día siguiente, vemos que Grid se dirige a la reunión en su nuevo coche. La ubicación estaba muy alejada de la ciudad, por lo que quizás intentaban molestarle, aunque esto no le preocupaba al prota, puesto que en esta ocasión iba bien vestido y acompañado de su nuevo coche. El confiado Grid se sentía diferente. Entonces vemos que Grid se percata de una chica haciendo autostop. ¿Se averió su auto?, se preguntó el prota. Y aunque no tuviese tiempo para ayudar a otros, Grid no puede dejarla tirada. Fijándose en la hermosa silueta de la chica más de cerca, le pregunta que si necesitaba ayuda. Viendo el coche de la señorita más de cerca, Grid también se percata de que ese modelo es 4 veces más caro que el suyo y lo vendían únicamente a ciertas personas, por lo que Grid se pregunta cómo es que una chica tan joven tenía un coche así. Entonces nos revelan la identidad de la chica y esta pregunta que si le podría dar un aventón. Grid no tenía palabras. Asustado se percató de que se trataba de Yura, la única usuaria femenina en el top 10 del ranking unificado de Satisfy, la tercera en la lista de personas más influyentes del mundo, y considerada la mujer más hermosa del planeta. Abrumado por su belleza, Grid no podía creer que estuviese enfrente de Yura. No podía ser una coincidencia. Entonces recordó que puso unos comentarios negativos en un blog. Quizás volvió para vengarse, pensó el prota asustado. Yura toma el silencio de Grid como un sí y se monta en el coche, mientras que el prota está aliviado de que no lo haya reconocido con su nuevo look. Entonces Yura comenta que es un placer conocer a Grid en persona. El prota se excusó en que la chica se estaba equivocando de persona, y comenzando a conducir, Yura le pide que solo conduzca hacia su destino original. En el lugar de la reunión vemos que hay personas que se quejan de que Grid esté llegando tarde. Se trata del pelirrojo que le pregunta a Hyun que si está segura de que Grid vendrá, pero la chica no sabía si vendría después de hacer en la reunión lejos de la ciudad tan solo para molestarlo. La chica le pregunta que si está ansioso tan solo porque no tenía a nadie para molestar, pero le asegura de que si el primer amor de Grid le decía que viniera, vendría. Exclama que todos en el lugar estaban esperando a que el prota viniese para burlarse de él. Entonces Hyun se burla del pelirrojo, pues este también era un pelirrojo desempleado que fue despedido hace poco de una tienda de conveniencia por su temperamento, y acierta diciendo que solo está esperando a que venga el prota para burlarse de él y sentirse un poco mejor. El pelirrojo sabía que lo que decía la chica era cierto. La única existencia más patética que la suya misma era la de Grid. Entonces desde la ventana unos compañeros se percatan de que un coche muy lujoso de 800 millones de wones coreanos aparcó en el lugar. Por curiosidad, el pelirrojo y la chica se acercan a ver quién es el millonario que está viviendo una vida fácil gracias a sus padres ricos, mientras que Hyun piensa que será un gran partido para seducir. A las puertas, los chicos se percatan de que hay más de una persona. Se trataba del protagonista y Yura. Los compañeros no podían creer que Shin Yong-woo fuese el dueño de ese auto. ¿Y su acompañante era la diosa de Satisfy? El pelirrojo se pregunta que si Grid no era un desempleado, ¿cómo consiguió volverse tan exitoso?, se preguntaba desconcertado. Mientras que Hyun se asombraba por la belleza de Yura, hace parecer al resto de chicas como un montón de calamares, pensó irritada. Además de que parecía ser cercana a Grid. Entonces una limusina aparca en al lado de los protagonistas y Yura afirma que se trata de su secretaria, agradeciéndole el viaje al prota. Le pide a Grid que no tome a la ligera la conversación que tuvieron en el coche. Y acercándose al protagonista, sorprende a todos los compañeros de Grid. La famosa Yura besó a Shin Yong-woo. Aunque realmente vemos que Yura solo se acercó para susurrarle que ahora que le dio la atención suficiente como para saldar su deuda. Entonces se despide del protagonista. Los compañeros de Grid estaban muy irritados. El perdedor de Shin Yong-woo está viviendo en un mundo diferente, pensaban apretando los dientes. Una vez ya dentro, todos los compañeros rodean a Grid para lanzarle preguntas sobre su fortuna y Yura. El pelirrojo está enfadado porque no esperaba que esto pasara y Grid lo llama por su nombre. Intimidante le pregunta que cómo lo trató la vida y si seguía teniendo el mal hábito de pelear. Le explica que ya es un adulto y por ende debía madurar. Comentario que enfada al pelirrojo y agarrando a Grid de la chaqueta le exclama que no se crea tan superior puesto que lo podía golpear hasta la muerte. Pero Grid se ríe y comenta que no tiene sentido enfadarse.
Y aún más intimidante le pregunta cómo es sentirse aplastado por el pie de la persona que siempre vio como inferior. El pelirrojo había visto esa mirada antes y recordando al monstruo que se cruzó en Satisfy, retrocede de la impresión. Grid comenta que le gustaba esa expresión de miedo, pero le disgustaba perder más tiempo con sus excompañeros. Todos ellos derribaron su autoestima y se burlaron de Grid, pero ahora estaban desesperados por ser buenos con él. Todos eran sanguijuelas. Conozcan su lugar, en lugar de complacer su minúsculo sentido de superioridad, exclamó el protagonista para después despedirse de los perdedores. Dirigiéndose al coche es detenido por A-hyun, que le pregunta que si ya se va, y pide seguir con la conversación de la última vez. Declara que a ella también le gusta Grid y expresa que puede calmar todo el dolor que le causaron sus compañeros. Grid la mira pensativo, una promesa. En el coche Grid le pregunta a Yura: ¿quieres pagar tus deudas porque te salvé en la iglesia Yatan?, dijo el prota incrédulo. A lo que la jugadora comenta que tras demostrarle su superioridad, Grid se desconectó para que ella pudiese completar su misión. Grid explica que es un malentendido y que nunca pensó en ayudarla. No me debes nada, dijo para intentar no complicar más su situación. Yura comenta que gracias a Grid se pudo volver la octava sirviente mientras que Grid se da por vencido. La chica hacía lo que quería. La chica comenta que se enteró de que recientemente el prota se unió al gremio Sedaka y que derrotaron a Malakus, por lo que el conflicto sería inevitable ahora que se volvieron enemigos de la iglesia Yatan. Pero promete que nunca matará a Grid en batalla, solo lo golpearía hasta que no pudiese pelear más. Algo atemorizado, el prota pensó que la chica lo había investigado bien, pero ellos y la iglesia podían pelear en paz, puesto que él solo estaba interesado en hacer más dinero. Yura explica que ahora lo ayudaría para saldar su deuda. Escuchó que el prota era humillado por sus compañeros de clase en la reunión a la que se dirigía. Por tanto, la chica actuaría como su enamorada, de modo que los demás sientan envidia. Sería la promesa por la ayuda de Grid en el juego. Volviendo al presente, Grid piensa que la superestrella Yura es una mujer aterradora. Agradece a A-hyun por su respuesta, pero recordando las palabras de la chica en el baño, Grid se despide proclamando que no volvería a creer en sus palabras. A pesar de que en Satisfy haya más de 10.000 clases, el umbral para alcanzar el top 10 en el ranking de cada clase era tan complicado que raramente cambiaba. Pero lo que causó el cambio fueron los miembros del gremio Sedaka, quienes lentamente se levantaron en el top 10 tan solo 4 meses después de su reubicación. Los usuarios lo llamaron un periodo de cambio catastrófico. Moviéndonos a una mazmorra, unas ratas son atacadas, sorprendiéndose porque el sangrado no se detenía. Entonces vemos que es la habilidad de la espada de Evelyn. El jugador obtiene mejoras en daño y velocidad de movimiento por una habilidad de su espada y acaba con el monstruo de un solo golpe. Con ello el jugador sube de nivel y piensa que es asombroso. Esos monstruos eran 30 niveles más altos que yo, pero fui capaz de derrotarlos tan fácilmente, dijo pensando que ahora que tenía la espada podría subir de nivel mucho más rápido. Si mantenía este ritmo podría alcanzarlos rápidamente. Evelyn pensó que llevaba la ventaja en el ranking de los mejores novatos, pero entonces la Well lo sobrepasó convirtiéndose en el top 1 en ranking de maestros Kigon. Este hecho sorprendió demasiado a Evelyn, pues no esperaba que alguien de su misma edad lo sobrepasara. Y acabando con más monstruos ratas, el joven exclama que alcanzará a la Well con su nueva espada. Mientras tanto, un arrepentido Bandner pregunta por qué el próximo objeto que forjaría Grid sería una armadura. Él también quería un arma para subir rápido de nivel tal y como lo estaba haciendo Evelyn, pero Yizuka explica que su arma ya era bastante buena y ahora necesitaba una armadura que le permita ser de utilidad como tanque en las incursiones. La maestra de gremio entiende que Bandner estuviese emocionado después de ver las armas tan fantásticas que forjó para sus compañeros, pero incluso siendo Grid era imposible que forjara un objeto legendario o único cada vez. Por tanto, debía estar simplemente agradecido por ser el siguiente en la fila. Aunque esto no convence al caballero, que solo quiere un arma para subir de nivel en vez de una armadura. Entonces Yizuka le responde furiosa: «Seguro que tienes mucho que decir para ser calvo». Pregunta que si ya le entregó a Grid el método de producción, a lo que Bandner responde afirmativamente. Entonces Yizuka le pide que se apresure en obtener los materiales ya que Grid no estaría en la herrería, debido a que él también está trabajando en subir de nivel. Y desplazándonos a una mazmorra, vemos que usuarios observan fascinados cómo están derrotando muy fácilmente a golems caracterizados por su alta defensa contra ataques físicos.
Los jugadores pensaron que se trataba de un novato al observar su equipamiento, pero se trataba de esa persona. Entonces se nos desvela que la persona es Grid, conocido por los usuarios como el Carnicero, el cual acaba con golems frenéticamente. Los jugadores no pueden creer lo que están viendo. Grid destruye golems fácilmente mientras que un grupo de 11 jugadores no pudieron derrotar ni siquiera a uno solo de ellos. Además de que lo está haciendo con un pico, mientras una ventana notifica a Grid de los materiales que obtuvo. Grid pensó que usar un pico con el entendimiento al 100% sería la mejor opción para acabar con los golems. Debido a que exceptuando el núcleo de piedras mágicas de los golems, el resto de su cuerpo lo formaban minerales. Grid escuchó que este laberinto fue creado por un mago para esconder un gran tesoro y le estaba siendo de gran utilidad para subir de nivel rápidamente a la vez que obtenía minerales. Entonces vemos que otros jugadores le copian la estrategia a Grid percatándose del gran daño que hacían los picos a los golems. Sin embargo, el daño de los golems seguía siendo muy elevado, acabando con el jugador de un solo ataque. Entonces los usuarios ven cómo Grid sigue picando sin importarle el jugador que murió justo a su lado. Definitivamente era un psicópata. Tras un rato farmeando, Grid logró subir un poco de nivel y reunir muchos minerales. Entonces el prota recibe un mensaje de Jisuka en el que explica que se demoraron un poco con la incursión pero lograron obtener todos los materiales, por lo que el prota decide que es tiempo de volver. Sin embargo, Grid estaba tan cegado en cazar golems que se perdió en el laberinto, ni siquiera estaban los jugadores que lo observaban antes. Entonces Grid piensa que la mejor opción es contactar con alguien del gremio para que lo ayude en lugar de andar sin rumbo por el laberinto. Cuando el suelo de este se desmorona haciendo caer al protagonista. Una ventana notifica que las trampas mágicas que fueron colocadas por el gran mago Braham fueron activadas. Entonces el protagonista recibe muchísimo daño de las trampas de modo que se activa el anillo de Doran. Al final logra sobrevivir gracias a su pasiva de un herrero no muere tan fácilmente. Mientras se toma una poción, Grid se pregunta dónde demonios estaba puesto que cualquier otra persona hubiese muerto, y él logró sobrevivir gracias a que el anillo y su habilidad se activaron al mismo tiempo. Sus pensamientos son interrumpidos por una ventana que notifica que el guardián del laberinto ha despertado, percatándose el protagonista que el golem es mucho más grande que los que ha enfrentado hasta ahora. Aún así Grid debía derrotarlo para salir del lugar por lo que desenvainando su espada activa la esgrima de Pagma. Y usa la habilidad asesinar contra el enemigo, que junto a la pasiva de sus guanteletes le causan al monstruo casi 70.000 de daño. Pero el golem contraataca con un puñetazo que lanza a Grid por los aires. Grid apenas le hizo daño al golem con su mejor ataque por lo que no había nada más que pudiera hacer. Para derrotarlo debía golpearlo 14 veces más con ese ataque a la vez que evadía los golpes del monstruo para recuperar el enfriamiento de la habilidad. Le tomaría demasiadas horas. Entonces, vemos que Jisuka y Bandner acudieron a la mazmorra tan rápido como vieron el mensaje, pero no entendían cómo es que el prota acabó peleando contra un jefe él solo. Bandner pregunta que si deberían bajar a ayudarle, pero Jisuka explica que el prota no se había rendido aún en cuanto a derrotar al monstruo y si lo ayudaban ahora pensaría que le están tratando de robar su presa. Entonces Jisuka le grita a Grid que si no podía derrotar al monstruo huyese por la pequeña cueva que había detrás del guardián. Grid se sorprende porque Jisuka estuviese observando su combate y también se percata de la cueva que mencionaba la jugadora. Pero el golem aprovecha la distracción de Grid para atacarle. Aunque Grid tenía una carta secreta escondida bajo su manga, e invocando unos poderosos relámpagos golpea al golem causándole mucho daño. Tras ello empuña su espada y sujetando la perla invocadora de relámpagos rojos infunde el poder eléctrico en su espada. Seguido de un golpe de la habilidad asesinar, el cual le causa 141.000 de daño al monstruo. Grid le había hecho más del doble de daño de antes y observando su espada se preguntaba que si al imbuirle el elemento rayo esta se volvía temporalmente una espada mágica. Bandner y Jisuka no se lo podían creer, ¿Grid también podía usar magia? Y mientras Grid asesta un profundo corte con la espada, sus compañeros piensan que es como si usara trampas. El prota por su parte se percata de que el golem es como si fuese un lingote. Y cambiando de arma, vemos que Grid utiliza su martillo para forjar, con el cual golpea el brazo del golem transformándolo en una pieza única y compacta. Grid se emociona y se abalanza contra el enemigo, no eres más que un mineral,
gritó extasiado a la vez que golpeaba su cuerpo como si lo estuviese forjando. Tras un rato, vemos que Grid golpeó tanto al golem que las articulaciones del guardián se volvieron rígidas y no podía moverse. Empuñando a Daineslave, el prota activa la ira del herrero y comenta que nunca usó la habilidad antes, pero ahora que tenía el manto de Malacus contaba con el maná suficiente para usarla. Activando la esgrima de Pagma utiliza la habilidad Trascender. Grid balancea el arma y posicionándose correctamente, inclina su cuerpo. Decidido, el prota lanza la habilidad Transcender de la esgrima de Pagma, la cual cuesta 1800 puntos de maná, duplica el poder de ataque y convierte los ataques a distancia. El corte es inminente para el guardián del laberinto e impacta en él mismo. Al combinarse con los relámpagos del orbe rojo, el golpe destroza la dura defensa del golem. Grid aprovecha la situación para probar el resto de danzas de la esgrima de Pagma y activa la habilidad Enlace, con la que golpea con el 500% de su poder de ataque a un objetivo. El prota impacta múltiples golpes seguidos uno detrás de otros, causándole mucho daño al enemigo. Grid estaba sorprendido consigo mismo. La primera vez que usó Enlace solo pudo enlazar 6 golpes seguidos, pero ahora podía usarlo 10 veces seguidas. Mientras tanto, el golem se desmoronaba por los golpes que Grid continuaba asestando, mientras que Jishuka estaba sorprendida. No podía creer que el prota tuviese la ventaja, excede al jefe en poder de ataque, resistencia y todos los demás aspectos, murmuraba incrédula. También lo superaba en suerte, puesto que el guardián del laberinto es un monstruo jefe sin habilidades. Jishuka estaba segura, las habilidades que mostró en la incursión contra Malacus y en el incidente del gremio gigante fueron únicamente la punta del iceberg. Grid por su parte decide que es hora de terminar con el combate y activando la esgrima de Pagma utiliza la habilidad Asesinar, la cual impacta de lleno en el monstruo destruyéndolo por completo en el acto. Si tú también deseas que Grid te perfore con su gran y erecta espada, solo debes suscribirte al canal. Si ya lo has hecho, podemos seguir con la historia. Tras vencer al jefe monstruo, una ventana notifica al protagonista de su victoria y como recompensas, Grid obtiene 180 monedas de oro y 43 millones de puntos de experiencia con los que sube al nivel 114. Grid estaba muy contento por haber podido completar una incursión en solitario, pero lo que más le alegraba era que al hacerlo solo todas las recompensas eran para él. Otra ventana notifica de fondo que Grid ha obtenido 90 minerales de hierro de lujo. También obtiene 3 piedras mágicas de lujo, 45 de orichalcum y 33 de hierro negro. Y por último una llave del cofre del tesoro de Braham, recompensas que defraudan al prota, el cual esperaba más. Ninguna otra persona podía haber sobrevivido a la trampa, y tras una intensa lucha solo había recibido unos trozos de metal. Sin embargo, los pensamientos del protagonista son interrumpidos por una gran roca que cae justo a su lado. Entonces Grid se percata de que la cueva se está desmoronando. Jishuka le grita que escape por la cueva que vio hace unos instantes. Grid divisa la cueva y corre a máxima velocidad hacia esta. Ya en el sitio vemos que Grid ha podido salvarse, pero estaba muy cansado. Grid pensó que el juego estaba intentando acabar con él cuando ve unos cofres del tesoro. Recordó que en su inventario tiene la llave del tesoro de Braham y siente una satisfacción que inunda todo su ser. Viendo los 3 cofres que había sobre la mesa, Grid se pregunta a sí mismo cuál abrirá. La mayoría pensaría que el más elegante es una trampa, pero esta es la psicología inversa que te hace perder si piensas demasiado, murmuró el prota decidido. Introduciendo la llave, Grid definitivamente podía sentir que había algo valioso en el interior. Al usar la llave, esta desaparece y el cofre comienza a abrirse. Grid podía sentir la recompensa que se merecía después de este arduo camino. Pero en el interior del cofre había un huevo. Sosteniendo el huevo, Grid estaba muy furioso, debía ser una broma. El prota se arrepentía de haber arriesgado su vida por un huevo. Grid estaba derrumbado. Entonces recuerda los otros cofres, debía haber pensado un poco más la decisión. Se arrepentía ahora que no tenía la llave. Entonces una idea pasa por su mente, si no tenía la llave solo tenía que fabricar una con la creación de ítems. Por lo que activando el sistema de creación de ítems, una ventana le pregunta qué es lo que quiere fabricar. A lo que el prota responde que una llave. El uso de esta habilidad era limitado, pero considerando que podría encontrar más cofres a partir de ahora merecía la pena.
Necesitaba una llave que pudiese abrir todos los cofres, por lo que usaría el mismo hierro negro que se utilizó para forjar a Daineslave. Lo siguiente era un diseño y Grid pensó que si podía abrir todos los cofres debería parecerse a las herramientas que usan los ladrones en las películas. Y dibujando una forma en los planos, Grid intenta que se parezca a un alambre. La revisión automática se completó y el sistema pide que le dé un nombre a la creación. Grid lo había conseguido, una llave que podía abrir cualquier tipo de cerraduras. Por lo que el nombre que le pondrá es llave maestra. Una ventana muestra las características de la llave maestra. Se trata de una llave de hierro negro que puede abrir cualquier tipo de cerraduras, de apariencia pobre pero hecha de materiales de calidad. Para usarla el usuario debía tener más de 300 puntos de destreza y mientras más destreza tuviese más tipos de cerraduras se pueden abrir. El prota consiguió hierro negro tras vencer al guardián del laberinto, pero le sería imposible conseguir fuego para fundirlo en este lugar. Entonces llega Jisuka al lugar y le pregunta que si estaba bien, a lo que el prota le exclama que llegó en el momento indicado. El alegre protagonista le pide que encienda un fuego para él con la flecha Fénix. Explica que necesita fundir un metal para hacer un artículo pequeño. Jisuka le pregunta que si le había pedido que usara su habilidad definitiva, la cual consume el 100% de su maná tan solo para encender un fuego. Grid contesta que no es tan difícil y si no lo hacía estaba dispuesto a dejar el gremio. En un callejón sin salidas, Jisuka accede a disparar su flecha y pregunta que si solo debía hacerlo contra una pared. Cogiendo su arco le pide que se prepare y cargando su flecha la dispara contra un muro, haciendo que la pared se funda. El extasiado protagonista aprovecha el calor para forjar el ítem mientras que Bandner admiraba a Grid por poder controlar a la maestra del gremio de esta manera. Tras un rato, Grid logra forjar la llave maestra. Jisuka por su parte le pregunta qué es lo que había forjado y el prota contesta que la mejor herramienta del mundo. Tras ello introduce la llave en la herradura y ésta hace un clic. Había funcionado y los tres se asoman para ver qué es lo que había en el interior del cofre. Se trataban de unas botas. Las botas de Braham, de rango único y nivel 240. Entre sus características contaba con una reducción del 20% en el tiempo de recarga de las habilidades y la habilidad de volar. A Grid le venía de perlas que pudiese reducir el cooldown de la esgrima de Pagma y mejor aún tenía la rara y exclusiva habilidad de volar que muy pocos grandes magos tienen. Con ella podía volar como un pájaro con un coste de maná de 2 puntos por segundo. Jisuka estaba sorprendida. Es magia solo adquirible después de alcanzar el nivel 200 y conseguir el segundo aumento. ¿Se pueden contar los magos que pueden usarla?, exclamó incrédula. Bandner quedó encantado por las botas, tenía características increíbles y una defensa muy alta. Por lo que le pide a Grid que se las venda, estaba dispuesto a pagar un precio muy alto por ellas. Aunque el prota comenta que ya no estaba desesperado por dinero y que se quedaría con las botas para poder utilizarlas él mismo. Tras ello se propone abrir el último cofre, introduce la llave y pide que sea algo tan bueno como las botas. Este era el comienzo de una vida lujosa. Sin embargo, al abrirse el cofre, algo golpea a Grid de lleno. ¿Qué fue eso?, se preguntó el prota desconcertado y algo parece salir del cofre. Listo señores, dejaremos el resumen en esta parte de la historia. El resumen termina en el capítulo 60 del manhwa. Si quieres que traiga la próxima parte lo antes posible, suscríbete al canal y comenta parte 13. Ahora quiero agradecer a los jefes que apoyan económicamente al canal. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a los miembros Lamberto Morales, que se ha unido recientemente como un miembro otaku del canal, al señor Fastgame_P, que es un miembro señor otaku, al miembro otaku Moises Chuk, al clásico miembro señor otaku Joaquín Lemos, que es su tercer mes apoyando al canal, a Julian Branda, jefazo señor otaku por 2 largos meses y a Axel Ruiz, que es miembro otaku por 2 meses seguidos. Un último saludo al señor Hernán Araya, que se ha unido recientemente a los miembros señor otaku del canal. Os mando un fuerte abrazo de corazón. También les mando un fuerte abrazo a los suscriptores que ven día a día los resúmenes del canal. Os amo familia. Puedes seguir al canal por aquí y ser el primero en ver nuestro contenido. También te dejamos aquí otro vídeo que te puede interesar. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.